sinceramente has hecho ahí una correlación que me ha gustado muchísimo, porque dices que España, pero voy a extrapolarlo, toda Europa, toda la Unión Europea, el génesis es verdaderamente doblegarse ante el poder anglo después de la Segunda Guerra Mundial, porque dependíamos de su dinero para reconstruir Europa. Voy a hablar de Europa en general, sé que España tiene un caso particular, guerra civil y demás. No sé si viste la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Toda la simbología que se utilizó. ¿No es eso una muestra de que verdaderamente nosotros hemos perdido nuestra esencia, nuestras raíces cristianas para irnos completamente al Dios dinero, Dios? Prácticamente yo creo que estos fondos buitres obedecen a intereses ya casi satánicos, digamos. Efectivamente, la clave de la destrucción de Europa que estamos viviendo en cámara lenta pasa sobre que ha abandonado la esencia de su civilización. Según la teoría del mundo multipolar de Alexander Dugin, dice que en el mundo hay 7 grandes civilizaciones. Y entre ellas está la nuestra, porque España es mucho más que una nación. España es una civilización, es una comunidad lingüística, es una comunidad jurídica, es una comunidad sanguínea y también fraternal. Es un mestizaje y es un proyecto que ha durado 5 siglos y que tiene sus perfiles. O sea, es que somos hispanos, algunos le llaman latinos, a mí la terminología ahí no voy a discutir. Latinos, No, hispanos, vamos a discutirla. Sí, vamos. Ahí yo soy, digamos, condescendiente, porque entiendo que no nos podemos ahogar en discusiones bizantinas. Latinos, hispanos, a mí me gusta más hispanos. Pero hay personas que hablan el término latino porque la han interiorizado. Pues no nos perdamos en cuestiones semánticas. Somos una civilización. Más que España. Somos una comunidad lingüística, podemos decir. Que eso ya de alguna forma nos vertebra como pueblo conjunto. Entonces, cuando ve uno, por ejemplo, el pueblo chino, el pueblo indio, el pueblo ruso, Estas son las civilizaciones. Las grandes civilizaciones. ¿Cuáles son? Has dicho que son 6, ¿cierto? 7. 7. 7. El pueblo nuestro, que es el que nos debería Hispanidad, interesar. los la hispanidad, los hispanos. Luego está el pueblo anglo, también nuestra civilización, el ruso, el chino, el indio, el africano y el árabe. Cada uno tiene sus propios perfiles. Lo que dice la teoría de la multipolaridad es que no hay una mejor que otra. Todas están condenadas o están obligadas a entenderse. ¿Pero cómo? Respetando la identidad de cada civilización y no imponiendo un mundo unipolar, que sería el hegemón yanqui, la democracia liberal, que en la que lo que quiere es anegarnos. ¿Por qué ha fracasado, por ejemplo, todas estas cuestiones que estamos viendo en Afganistán, en Siria, en Libia? Porque han intentado imponer un modelo que no corresponde a ese pueblo. Ese pueblo tiene sus perfiles, como lo tiene el ruso y el chino. Y esa teoría dice que cuando tú te reafirmas en esos elementos identitarios y coexistes pacíficamente por la vía del comercio, hay un mundo mucho más pacífico y próspero para todos. Pero cuando hay uno que se quiere anteponer y explotar tus minas, tus energías y sacar los recursos y básicamente pedarte, que ha sido el mundo anglo desde la Primera Guerra Mundial, la cosa acaba chirriando y nosotros estamos en una fase de decadencia, es evidente, pero ese proceso se puede revertir, por supuesto que se puede revertir. Es decir, el tejido, cuando sufre un ataque externo, bastaría con simplemente que cesara para que el tejido se regenerara automáticamente y que la gente recuperara precisamente esos perfiles de su ser, que es lo que somos, de dónde venimos y lo que queremos ser en el futuro. O sea, yo no quiero hablar inglés. Yo no quiero mimetizarme con la civilización china. Yo tengo una identidad que son 2000 años de historia que vienen de Roma, que nos han marcado y una serie de procesos, algunos buenos y otros traumáticos, de mestizaje con América, con todo el mundo en su conjunto. Filipinas se me ocurre y yo quiero desarrollar ese campo. Yo creo que en Filipinas vuelva a hablar español. Creo que en Filipinas tiene que ser Hispanoasia y tiene que tener un vínculo con el Estado mexicano para que vuelva ese comercio que es muy próspero, como hubo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Precisamente el siglo XVIII, donde México, Ciudad de México, fue la capital del mundo en términos de riqueza. Por lo tanto, no había tanta depredación cuando en una ciudad que yo he ido ya varias veces, y donde tiene unos palacios soberbios que lógicamente se financiaron con la propia riqueza, que tenía hospitales, que tenía universidades, que tenía
que todavía pervive y es maravillosa, la Virgen de Guadalupe. Es decir, esos son nuestros perfiles. Que es legado hispano, no es legado precolombino. Absolutamente. Pero también hay que ser condescendiente y ser integrador. Y también interpretar su historia previa y respetarla. A mí me gusta mucho el musical Malinche, porque lo que realmente consigue Hernán Cortés con Malinche es coordinar y fusionar, es el mestizaje. Totalmente. El cristianismo asume tradiciones que vienen de, siempre que sean, lógicamente, sacrificios humanos y canibalismo no, pero aquellos aspectos que sean culturales, se integran, como se hizo precisamente con los grandes caciques indios y los pueblos nativos, y eso generó una prosperidad como hizo Roma. Porque hay dos clases de imperios, están los integradores y los depredadores. Nosotros somos un imperio integrador, porque integramos distintos pueblos, mientras que los anglos es una civilización, lo queramos o no, depredadora. Ojalá que Trump cambie y que se centre en su propio problema, porque no olvidemos una cosa, esa civilización depredadora se vuelve en contra de su propio pueblo. No hay pueblo que sufra más precisamente a esas élites anglos que los propios anglos. Que los propios anglos, a los cuales a mí me cae muy bien los pubs, me tomo pintas de cerveza y me caen simpáticos, juegan muy bien al fútbol y son muy valientes en la guerra, pero cuando llega la paz los depredan y de qué manera los degradan. Ya hemos visto las niñas violadas en Reino Unido y tapándolo. Ese es el pueblo anglo al que hay que liberar y que vuelva, vamos a decir, a la época previa de Enrique VIII. Es que es un tema muy delicado lo que acabas de tocar, porque yo he reflexionado mucho sobre este tema y la gente cuando imagina la gente cuando habla del imperio depredador anglosajón se imagina que el propio pueblo británico o el propio pueblo estadounidense está exento de esta depredación. Y realmente acabas de tocar el tema de Tommy Robinson, si mal no recuerdo. Exacto, que fue el hombre que te puede gustar más su ideología o menos, pero realmente lo único que hizo fue exponer cómo las élites británicas lo que hicieron fue ocultar manadas de violines pakistaníes que se dedicaban a ramplar sistemáticamente, únicamente con niñas blancas británicas. Entonces ahí te das cuenta que realmente el poder en Reino Unido, Londres no es Londres, Londres es Londonistán. O sea, también esas ideologías cancerígenas que pretenden destruir la patria también han destruido la suya. Absolutamente, absolutamente. Además tuvimos un directo muy bueno este verano a raíz de las manifestaciones, después del horrendo crimen de una persona que además los medios de comunicación y la policía ocultó que era un integrista, un radical islamista, que se estaba ya informando en temas de atentados en la ciudad de Southport, que mataron a 4 niñas. Precisamente en esa ciudad estuve yo en el año 83 aprendiendo inglés y era un paraíso. Y ahora creo que, en fin, es lo que hay. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que estas élites, la City londinense, los fondos buitre, estos Wall Street, la isla de Manhattan, estos abogados fiscalistas, estos depredadores, estos piratas, lo que han hecho es no solamente destruir el mundo, sino también su propio mundo. Entonces, hablamos con Patricio Lons de que hay que apoyar también al pueblo anglo. Totalmente. Hay que apoyarlo, son nuestros hermanos. Están viviendo una situación dramática. Este hombre no tenía que estar en la cárcel, tenía que estar en los medios de comunicación. Hablando. Starmer, que es el primer ministro, lo ha denunciado Elon Musk, él ocultó, siendo el fiscal general de la corona británica, estos casos. O sea, está manchado en origen por omisión y también por acción. Y es verdaderamente dramático, porque además también hay una reflexión añadida. ¿Cómo se llegó a esa situación en Reino Unido? Hablemos de Margaret Thatcher, cuando esa revolución ultraliberal hizo cerrar las empresas y las industrias y las minas. ¿En qué quedaron esos padres de familia? ¿Qué opciones les quedaban? Cuando fueron humillados ante su propia familia por perder los trabajos. Por una persona sin trabajo es una persona humillada ante su familia. Tiene que rendir cuentas. Y sin dignidad. ¿Qué les quedó? La droga, el alcoholismo, rupturas familiares, violencia doméstica, porque luego las familias lo sufren dentro. Cuando no se les da trabajo, que es un pecado de lesa humanidad, viene el desastre. ¿Y quién eran las más vulnerables en esa cadena de desgracias? Las niñas. Y luego fueron grupos de pakistaníes, que no hay que estigmatizar a todos los pakistaníes. Totalmente porque de acuerdo, el colectivo pakistaní honrado les expulsó, porque también intentaron hacer eso con sus propias niñas, vamos a decir, ¿no? Y ahí lo que habría que decir efectivamente es cómo esto fue ocultado. No solamente por la policía, que detuvieron incluso a padres de familia,
no solamente por los medios de comunicación, sino ante todo por el Estado británico, que se ha retratado como un Estado criminal que se ha cebado con las niñas de ese país, que como todas las niñas merecen un respeto máximo, ya sea la niña china, ya sea española, ya sea rusa. O sea, no puedes tolerar esa situación. Lo que pasa es que ha sido un fenómeno de aluvión y ahora mismo por el Reino Unido tiene un problema muy serio, pero muy serio. Tiene un problema. De hecho, España te diría que en cuanto a inmigración masiva, integración y demás, es el país de Europa que yo considero, sin contar Europa del Este, que menos problemas tiene. Efectivamente, porque hemos a mi lado una inmigración hermana, que es la que viene de América, que habla el mismo idioma, que tiene la misma fe en general, o al menos las mismas costumbres y la misma tradición, aunque hay cosas, en fin. Hay pequeñas diferencias. Hay pequeñas diferencias, hay violencia, hay determinados conatos de violencia, pero eso se tienen que reprimir radicalmente. Porque al final, esos conatos de violencia, al final a quienes más perjudican es esos colectivos, que la mayoría de ellos han venido, lógicamente, a tener un futuro y a integrarse. Es decir, yo a mis alumnos en la universidad, cuando vienen, que la mayoría son hispanoamericanos, les digo, bienvenidos a casa. O sea, vosotros estáis en vuestra casa. Y yo cuando voy a México estoy en mi casa. Y eso no me lo va a negar nadie. Totalmente. Ni el régimen del 78, ni la Unión Europea, ni Bruselas, ni George Soros, ni menos los fondos buitre. Y los problemas que nosotros tenemos aquí son idénticamente los mismos que sufren nuestros hermanos en el continente americano. Y eso es una cosa que hay que resaltar. Quería